Bienvenidos de nuevo al curso que se llama La Doctrina de la Palabra de Dios, pero en general es un curso sobre el tema de la revelación. Y la Biblia también es una gran parte de la revelación de Dios, pero también hay otros aspectos que estamos considerando primero. Y en esta noche vamos a seguir definiendo este concepto de la revelación general, pero aquí en el pizarrón tenemos tres áreas. Revelación general, pero vamos a tocar esta noche la revelación de Dios a través de la creación material. Y segundo, vamos a tocar el tema de Dios revelándose a través de la providencia, o la manera en que Dios provee las necesidades de la humanidad a través de la historia. Y luego vamos a tocar este concepto tan profundo de Dios revelándose dentro de nosotros mismos, porque Él ha puesto dentro de nosotros un instrumento que se llama la conciencia como receptor de su revelación general. Oremos, por favor. Padre nuestro, damos gracias por tu amor, gracias por tener la disposición de revelarte. No fue necesario que lo hicieras, pero gracias, que por amor y por gracia, por pura gracia, tú te diste a conocer a nosotros. Muchísimas gracias. Ayúdanos en esta tarde a entender tanto como tú nos amas y como tú te has revelado para que nosotros te podamos conocer. Ayúdame a mí como tu siervo a enseñar bien esta parte de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo esto. Amén. Amén. El tema, la revelación general por medio de la creación. Bueno, normalmente cuando hablamos de la revelación pensamos de inmediato de cuál aspecto o cuál método. Normalmente pensamos de la palabra de Dios. Pero Dios empezó a revelarse mucho antes de escribir la Biblia para nosotros. Pero también Dios constantemente se revela más allá y sin la necesidad de la Biblia. Y todo esto se llama revelación general. Vamos a definir primero este concepto. Aquí tenemos una definición bien sencilla. La revelación general es Dios dándose a conocer a todas las criaturas en todo tiempo y en todos los lugares. Y obviamente, como ya dije, Dios lo hace por medio de la creación material, por medio de la providencia y por medio de la conciencia que Él ha puesto en nosotros para que podamos recibir internamente su revelación. Muy bien. Aquí tenemos un salmo y si te gustaría leer, por favor, Salmo 19, los primeros 6 versículos. Salmo 19 del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Bueno, obviamente es un salmo muy clásico. Los primeros 6 versículos hablan de cómo Dios se revela a través de la creación. Muy bien, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un teólogo bautista que se llama Millard Erickson expresa este concepto en este párrafo que aquí está.
en la hoja, página número 16. En lo que se refiere a la naturaleza, extensión y eficacia de la revelación general, hay distintos puntos de vista fuertemente diferenciados. Una de estas posiciones es la teología natural, que ha tenido una larga, conspicua historia dentro del cristianismo. Mantiene no solo que hay una revelación válida y objetiva de Dios en esferas tales como la naturaleza, la historia y la personalidad humana, sino que también es posible conseguir realmente un conocimiento auténtico de Dios por medio de esas esferas. En otras palabras, elaborar una teología natural aparte de la Biblia. La esencia de la teología natural es la idea de que es posible sin un compromiso previo de fe con los principios del cristianismo y sin confiar en ninguna autoridad especial como una institución, tal como la iglesia, o un documento, la Biblia, llegar a un conocimiento genuino de Dios a través únicamente de la razón. La razón aquí hace referencia a la capacidad humana para descubrir, entender, interpretar y evaluar la verdad. Vamos a tocar el primer aspecto de la revelación general, que se llama la revelación de Dios de sí mismo dentro de o del universo material o dentro de la creación. El sol, según este salmo que ya hemos leído, el sol y los cielos dan testimonio de su creador. Esta comunicación es sin palabras. Dios no necesita palabras para revelarse. En el cielo hay una manifestación de la presencia y el poder de Dios sobre todas las cosas. El diseño y el arte del mundo, el universo, habla de quien lo formó. Ya hemos leído Salmo 19, pero de este salmo algunos filósofos, empezando con Aristóteles, pero también algunos teólogos a través de la historia de la iglesia, tal como Tomás de Aquino, y otros teólogos han desarrollado lo que se llaman las pruebas teístas. Y otras personas, otros pastores, otros teólogos modernos prefieren usar la palabra evidencias y no pruebas, porque es casi imposible probar lógicamente con la razón la existencia de Dios, pero yo creo que tomamos en conjunto todos estos argumentos filosóficos. Esos argumentos nos pueden ayudar a discernir y razonar que existe un Dios creador. El primer argumento histórico se llama el argumento cosmológico. Y vamos a ver que en general este argumento nos instruye acerca de la existencia de un creador sumamente poderoso. Y el argumento va así: todo efecto implica y demanda una causa que es suficientemente grande para producir el efecto. La observación dice que una gran fuerza ha producido el universo. El vasto espacio necesariamente debe su existencia a alguna causa que es igual a su producción o más grande. Eso señala una causa de grandeza indefinida. El científico Francis Collins dijo: la mayoría de los científicos da por sentado que el universo tuvo un comienzo. Y el hecho de que tuvo un comienzo implica que algo o alguien fuera de la naturaleza lo comenzó, como dice Pablo en Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, ¿cuál es el argumento del apóstol Pablo? ¿Cuál atributo de Dios se ve nada más por observar la creación? Grandeza y poder. Y el argumento dice que
el efecto requiere una causa más grande o suficientemente poderosa para poder producir el efecto. Entonces, esto implica que la causa es más grande y más poderosa que el efecto, el cual es el universo. También Tomás de Aquino argumenta así. Uno de los argumentos tradicionales sobre la existencia de Dios es la prueba cosmológica. Tomás tiene 3 o incluso puede que hasta 4 versiones de esta prueba. La argumentación es la siguiente. En el ámbito de nuestra experiencia, todo lo que conocemos es causado por algo más. Sin embargo, no puede haber una regresión infinita de causas, porque si esto fuese así, la serie completa de causas nunca habría empezado. Por lo tanto, debe haber una causa que haya sido causada, motor inmóvil o un ser necesario. Y a esto nosotros, o a toda la gente, lo llamamos Dios. Cualquiera que observe esta evidencia, honestamente, debe llegar a esta conclusión. Bueno, los niños, aún en esa escuela, siempre me preguntan a mí, ¿quién creó a Dios? Y la respuesta es, bueno, niño, ¿no entiende el concepto filosófico de lo absurdo de un regreso infinito? Es siempre la respuesta que damos al niño de 3 años. No, pero casi, porque el argumento de Tomás es que es absurdo pensar que este regreso es un regreso infinito. En otras palabras, hay que llegar a lo que se llama la causa no causada o a la causa sin causa, porque cada efecto tiene su causa, pero el proceso tiene que empezar y como él argumenta, no puede haber una regresión infinita de causas, porque si esto fuese así, la serie completa de causas nunca habría empezado. Y por eso él argumenta, lógicamente, no un efecto sin causa o la causa no causada. Y en otras palabras, esto implica que el universo fue causado por un poder suficientemente grande y más grande que el efecto. Y los filósofos y este teólogo, Tomás de Aquino, argumenta que eso implica la existencia de un Dios creador poderoso. Muy bien, vamos a seguir rápidamente al siguiente argumento que se llama, por otro término griego, cosmología o cosmológico, viene de la palabra cosmos o el estudio del cosmos, palabra en griego que quiere decir mundo, pero esta palabra teleológico viene de la palabra en griego telos, y la palabra telos quiere decir final, diseño, patrón, orden, objetivo, propósito. Y los observadores de la historia han discernido en el universo orden, belleza, diseño. Han observado que el cosmos tiene orden y ellos argumentan de una causa inteligente. El universo está impregnado de orden. Los métodos de la naturaleza son métodos racionales. Por ejemplo, las hormigas. No sé si han visto colonias de hormigas. Es una colonia, un pueblo, es prácticamente una ciudad a veces grandísima debajo de la tierra y un sistema sumamente complicado con varios cuartos y áreas y un nivel de autoridad y sumisión, obreros que cuidan a la reina, otros que cuidan la cosecha, otros que van en busca de otros insectos para traer a consumir. Entonces es una comunidad repleta de orden y eso también implica una inteligencia. Hay equilibrio también
dentro de los ecosistemas, además de interdependencia entre los ecosistemas. Esto apunta al, entre comillas, diseño inteligente. Según el científico Francis Collins, cuando observas el universo desde la perspectiva de un científico, da la impresión que sabía que veníamos, es decir, que el universo sabía que nosotros veníamos. Hay 15 constantes, el constante de la gravedad, varios constantes relacionados con la fuerza nuclear, y todo esto, todos estos tienen valores precisos. Si cualquiera de estos constantes se variara, aún por una parte en un millón, o en algunos casos por una parte en un millón de un millón, el universo no podría llegado al punto en que lo vemos. La materia no habría podido soldarse y no habría ninguna galaxia, ni estrellas, ni planetas, ni personas. Quizás han escuchado de la broma del juego de póker, que un jugador se da una mano ganadora 20 veces seguido sin engaño. Existe la posibilidad que esto ocurra, pero los que juegan con él no lo creen y seguramente lo matarán. Supongo que es matemáticamente posible que esta calibración pueda ocurrir por casualidad o al azar, pero no apostaría por ello. Otra vez, Tomás de Aquino dice, el argumento teleológico se centra particularmente en que varias partes del universo muestran un comportamiento de adaptación que ayuda a llegar a fines deseables. Cuando el ser humano despliega ese tipo de comportamiento, reconocemos que conscientemente ha deseado y se ha dirigido hacia ese fin. Sin embargo, algunos objetos de nuestro universo no pueden haber planificado ningún propósito. Desde luego, las rocas y la atmósfera no han escogido ser lo que son. Su ordenamiento, según un propósito o un diseño, debe haber venido de otra parte. Por lo tanto, un ser inteligente debe haber ordenado las cosas de esa manera en especial. A ese ser, dice Tomás, lo llamamos Dios. El argumento es este, que hay tanta complejidad en todas las partes de la creación, del universo, y cualquier órgano nuestro, por ejemplo, hasta la piel, el ojo, el cerebro, son sistemas tan complicados que son casi incomprensibles. Y si tomamos en cuenta que, como ella dice, que todo el universo también es así, entonces eso tiene que indicar a alguien o algo, pero es imposible que sea algo porque es inteligente. Y yo creo que ese argumento, y también los historiadores y los filósofos consideran ese argumento más poderoso y más convincente que el argumento cosmológico, porque esto implica nada más orden e inteligencia, implica personalidad, porque inteligencia es un atributo de personas, y uno puede argumentar, no, bueno, también los computadoras tienen, pero los computadoras también son programadas por una inteligencia personal. Entonces esto proyecta o indica, no prueba, pero da evidencia de la existencia de alguien que inició todo esto, y este alguien tiene que ser increíblemente inteligente. Y me gusta mucho el argumento, y también los filósofos a través de la historia han preferido este argumento como el que tiene más eficacia y más validez. Vamos a considerar los siguientes ejemplos. Pedro, si me podrías ayudar a leer estas ilustraciones que también quizás ya han escuchado en otros lados. En Guía, página 19, dice, a veces todo el universo entra en la argumentación teológica. En esos casos el universo a menudo es comparado con un mecanismo. Por ejemplo, si encontramos un reloj tirado en la arena, reconocemos inmediatamente que es un reloj porque todas sus partes sirven para el propósito de medir y mostrar el tiempo. Seguro que no diríamos, qué coincidencia más asombrosa.
reconoceríamos que una persona capacitada debe haber planeado y llevado a cabo la asombrosa manera de encajar unas partes con otras. De manera parecida, la forma en que las partes de la naturaleza se engranan entre sí y la sorprendente manera en que varios componentes de un todo parecen adaptarse para cumplir ciertas funciones no se pueden considerar una concatenación fortuita de circunstancias. Alguien debe haber diseñado y construido sistemas digestivos, ojos, atmósferas adecuadamente equilibradas y muchas más cosas en el mundo. Todo esto argumenta a favor de la existencia de un diseñador supremo, un creador sabio y capaz. Debe haber un Dios. Bueno, es todo lo que ya acabamos de decir, ¿verdad? Que la ilustración del reloj es quizás una que ha sido usada varias veces, que un reloj es sumamente complicado y si alguna persona pondría en la bolsa como cientos de las partes que componen un reloj y camina por 2 años con esas partes así, moviéndose, conectándose, el resultado sería un reloj, ¿verdad? No, es pura fantasía pensar que todo esto pudiera resultar por chance. Entonces es un resultado de una persona inteligente y capaz que pensó de esta idea y que trabajó arduosamente para componer, para construir, arreglar esas partes, para formar una cosa tan complicada como un reloj. Y un reloj es muy complicado. En el universo, todos los sistemas sumamente complicados y miles tras miles tras miles tras millones de esos sistemas y todos trabajan de manera interdependiente. Entonces, el argumento dice que todo esto es imposible sin una inteligencia. Estamos hablando de lo que se llama cosmovisión cristiana y que toca necesariamente a la educación de nuestros niños, ¿verdad? Porque aquí vivimos en una atmósfera, en un medio ambiente donde los niños de nuestra escuela pueden salir y tener contacto con un montón de sistemas ecológicos. ¿Y qué oportunidad tenemos nosotros para exhibirles qué tan complicada es la creación y los sistemas que requieren mucha inteligencia y requieren un creador sumamente inteligente, un diseñador? Y este argumento implica no nada más que Dios es inteligente, pero esta causa de la cual hablamos en el argumento número 1 es una causa personal e inteligente. El diseñador del universo con todos estos sistemas requiere un creador sabio, capaz y sumamente inteligente. Muy bien. También la creación revela obviamente algo tan sencillo como la existencia de Dios. Estamos en número 12 en la página 19. Y el salmo que ya hemos leído dice, y vamos a jugar un poquito con esta palabra que todo el mundo le gusta, la palabra gloria. Dice el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Y la palabra en hebreo es kabod o kabod. Y en griego la palabra es doxa. Y la palabra en inglés o en español que viene de la palabra doxa, doxología. Entonces, ¿qué significa esa palabra doxología? Bueno, doxología es una alabanza. Es una alabanza dirigida a alguien que merece honor y reverencia y adoración. Ustedes saben lo que significa la palabra kabod, ¿verdad? Hemos hablado en varias ocasiones de esta definición. Quiere decir peso, significativo. Sí, algo sumamente importante, reputación, nobleza, majestad. Entonces, algo muy importante, algo que tiene peso.
no sé, durante, bueno, reflejando mi edad en la década de los 60, aún los jóvenes hablaban de algo muy heavy. Bueno, dirían, "Oh, eso es heavy", o decían que eso tiene peso. Entonces, lo mismo, es exactamente ese concepto. Cuando decimos que Dios es glorioso, estamos diciendo que Dios tiene peso, reputación, buen nombre, es importante. El salmista dice que los cielos cuentan, ¿qué? Peso, doxología, importancia, reputación, majestad. Entonces, en el servicio, alabando a Dios, alguien diría, gloria, pero esa persona sabe lo que está diciendo. ¿Qué significa la palabra gloria? Peso, reputación. Dios merece toda alabanza. Tiene una gran reputación, es una persona importantísima. Gloria, gloria, cabaz, peso, reputación. Pero también tiene otro significado. Y en Juan 1:14 dice así, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí la noción de la palabra kabad, o en este caso doxia, la noción es de su presencia manifestada. Aún en el Antiguo Testamento, cuando habla de que el templo se llenó de la gloria, entonces esto significa que el templo estaba lleno de la presencia manifestada de Dios. ¿Ok? Presencia manifestada. Y lo que este salmista está diciendo es que cuando uno completa la creación, ¿qué se ve? La presencia manifestada de Dios. En Jesús, dice el apóstol Juan, vemos la presencia manifestada de Dios. Hemos contemplado su gloria, ¿dónde? En Cristo. Pero también contemplamos su gloria, su peso, su reputación, su importancia, su majestad en la creación. Esto es lo que significa Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria, la presencia manifestada de Dios. No se niega. Dios está presente, es omnipresente, pero está presente en toda su majestad, gloria, belleza, poder e inteligencia. Y el apóstol Pablo argumenta así en Romanos 1, dice que no tienes que leer la Biblia para conocer estos atributos de Dios. Dios existe, la creación, la prueba, pero también se puede discernir ciertos atributos precisos: poder, eternidad, invisibilidad, majestad, grandeza, bondad y belleza. Y todo esto por nada más ir afuera y ver el sol, ver el mar, ver las plantas y ver las estrellas, la luna y el sol. Solo por eso conocemos que Dios existe y a la vez conocemos estos atributos definidos. 3. Sabemos que por este mismo salmo que la revelación de Dios continúa. ¿Recuerdan la definición de la revelación general? Dios dándose a conocer constantemente a toda criatura en todos lados. ¿Ok? Y aquí dice, un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra, se lo hace saber. Entonces la revelación continúa día y noche, noche y día. No, Dios no deja de revelarse. Es una revelación continua y continúa. Cada día el sol sale y testifica de la presencia de la gloria, la presencia manifestada y el poder de Dios. Entonces, entendemos por este salmo que la revelación llega a todos lados, a todo lugar. La revelación tiene un alcance universal. El mismo salmo.
Por toda la tierra resuena su eco, por toda la tierra. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Entonces, no hay lugar donde no exista la gloria, la presencia manifestada de Dios. El sol brilla en todos. La revelación general de Dios no está limitada por espacio ni tiempo. Es ubicua, omnipresente, universal. Como Salmo 8, versículo 1 dice exactamente lo mismo. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre. ¿Dónde? En toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Este salmo se compara al Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Entonces, el poder, la presencia y la grandeza de Dios están escritos en el cielo. Y esto es la huella digital de Dios. ¿Okay? Como criaturas hechas a la imagen de Dios, hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Nosotros creamos cosas y diseñamos cosas, pintamos cosas, ¿verdad? Creamos, inventamos, fabricamos, exactamente. Y lo que nosotros hagamos es un reflejo de la persona que lo hace, ¿verdad? Y el profesor que estudié para preparar esas notas usó el ejemplo de una silla. Entonces, de inmediato, ¿qué se implica por ver esa silla? Primero que nada, es un efecto. Volviendo al argumento cosmológico. Es un efecto. Y por ser efecto, ¿qué más se implica? Cada efecto tiene su causa. Entonces, se puede hablar mucho o se revela mucho de la causa nada más por estudiar el efecto. Entonces, dime más, ser artífice. Muestra el carácter de Por ejemplo, ¿qué carácter? ¿Qué característica? la necesidad de sentarse. Correcto. Este artífice valúa mucho el sentarse. Correcto. El descanso. Correcto. La comodidad. La comodidad. ¿Y qué más, artista? Aprecia, no sé, quizás tú crees que es una silla fea, no sé. El diseño. Los materiales que se usan. Ok. Pero entonces, se puede decir muchísimo de la persona que creó esta silla, ¿verdad? Que aprecia colores, que aprecia belleza, comodidad, valúa mucho el descanso, el sentarse. Pensó en muchísimas cosas. Entonces conocemos muchísimos atributos del artífice por estudiar el artefacto. Y lo mismo en cualquier aspecto de la creación. Muy bien, entonces estas son las implicaciones teológicas de este argumento teleológico. Pero estamos hablando de cómo el universo refleja la presencia manifestada de Dios. Muy bien, las huellas digitales en el trabajo de Dios, hay que entender esto, son intencionales. Dios intencionalmente dejó sus huellas en todo lo que Él había creado. ¿Para qué? Exactamente, para que nosotros lo conociéramos. Contemplamos a Dios mediante sus obras. Dios siempre pone su firma en su trabajo, su firma. Y no conozco muy bien, bueno, yo conozco un poco el arte de Andrea, hasta que casi yo puedo reconocer, bueno, esa pintura de Andrea, porque tiene ciertas características y ciertos símbolos y ciertos mensajes, porque he contemplado la presencia manifestada por ella en sus pinturas. Muy bien,
El universo refleja la gloria de Dios. Vemos su cuidado, bondad, poder y grandeza. Ya dijimos todo eso. Dios proclama que Él hizo esto. El universo es un teatro donde Dios muestra sus obras. El universo es un espejo en el cual contemplamos a Dios que de otra manera estuviera invisible. Hemos hablado de la revelación de Dios en términos de la revelación general y solo hemos tocado este punto, la creación material. Pero ¿cuál es la definición de revelación general? Es Dios no dejando de hablar. Es Dios hablando constantemente, omnipresentemente a toda criatura. ¿Ok? Entonces, hemos tocado solo un aspecto, un método, un medio, por medio del cual Dios se revela generalmente la creación. ¿Ok? La creación material, porque ni hemos tocado el alma. Vamos a ver. Pero ahora vamos a tocar otro método que Dios usa para revelarse en términos generales, la providencia. ¿Ok? ¿Listos? Sí, señor. ¿Qué dicen los teólogos y los filósofos acerca de esta creación tan grande? ¿Recuerdas el argumento? Causa y efecto. Cualquier efecto tiene su causa. Y el argumento es este. Cualquier efecto requiere una causa suficientemente grande o más grande que el efecto, pero suficientemente grande y poderoso para efectuar, causar el efecto. Entonces, sabiendo que el universo no es infinito, pero ante nuestros ojos prácticamente es infinito porque no podemos ver hasta el alcance, el límite del universo, es imposible. Entonces, sabiendo que el universo es grandísimo, ¿cuál es la implicación acerca del Creador, que es todopoderoso? Lo único que estamos diciendo que es suficientemente grande y poderoso para poder causar este efecto. Lo único que estamos diciendo. No estamos diciendo nada más, no estamos probando un montón de cosas. Estamos tratando de dar reverencias a solo una cosa, que Dios es grande y todopoderoso. Porque la causa es suficientemente grande, más grande que el efecto, y suficientemente grande, adecuado para poder producir el efecto. ¿Ok? Entonces es un argumento básico y crudo y primitivo. Ni estamos probando que sea una persona. Estamos diciendo que es una fuerza grande, todopoderoso. Pero también el argumento teleológico implica otra cosa. De esta causa poderosa. Que es inteligente, exactamente, es inteligente. Y la inteligencia implica también, en mi opinión, implica personalidad. Entonces, por el argumento cosmológico y el argumento teleológico que hemos aprendido. Inteligente, ¿qué más? Tiene poder, invisible, omnipresente y quizás entonces creativo y bello. Y prácticamente no más. Pero es bastante, pero no es todo. Vamos a ver que no es suficiente tampoco para nuestras necesidades, pero es algo sumamente importante que Dios ha escrito por pura gracia. No tuvo que hacerlo, pero por amor y por pura gracia decidió revelarse. Y Él se revela constantemente por poner sus huellas en cada pulgadita de lo que Él ha creado. Entonces, por eso sabemos un poco de Él. Sabemos que es todopoderoso, sabemos que es inteligente, es una persona creativa y quizás bella. ¿Ok? No más, pero es bastante. No suficiente, pero bastante. Pero también que hizo todo con un propósito. Sabemos que por ese mismo argumento que es un Dios de propósito, muy bien dicho. Exacto. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que no hemos aprendido por esos dos argumentos? Por estudiar la creación.
¿Qué es lo que no hemos aprendido de Él? No sabemos acerca de su justicia por estudiar el cielo. No sabemos, tampoco por estudiar la providencia, tenemos que ir hasta la conciencia. ¿Ok? Pero en general los teólogos dicen que sabemos que Dios es un Dios de propósito, pero por pura revelación general no sabemos con exactitud lo que es su propósito ni su plan para nosotros. Tenemos que ir a otro medio de revelación para poder entender su plan de redención, ¿verdad? ¿Y cuál es ese método, ese medio? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, hay límites. Lo único que estoy diciendo es que hay límites. No conocemos todo. Sabemos algo, pero no se sabe todo lo que tenemos que saber. Entonces, tiene límite este medio de revelación. Tiene sus limitaciones y también hay otras cosas esenciales que tenemos que saber que la creación no nos enseña. Por eso tenemos que estudiar también la providencia, porque lo que vamos a ver aquí en este medio, vamos a darnos cuenta con alta iluminación que somos criaturas y también tenemos nuestras limitaciones. Escuchando un filósofo, un teólogo filósofo, dice él que tenemos que tener cuidado de llegar con seguridad a ciertas conclusiones. Y porque en general el pecado y el mal, la maldad, la destrucción, el dolor, todo esto no tiene sentido. Es una aberración. Yo creo que va mucho más allá de la justicia de Dios. Pero la persona que no ha leído la Biblia quizás no va a llegar a ciertas conclusiones razonables acerca de sus dolores, acerca de tsunamis, acerca de terremotos. Y aun el cristiano tendría mucha dificultad en que todo esto haga sentido. Muy bien, estamos ahora en página 20, abajo dice providencia, la segunda forma de la revelación general. Vamos a leer Hechos 14, comenzando con el versículo 11 hasta el 18. Hechos 14, del 11 al 18. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas, y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. Ok, entonces casi ya hemos tocado esos puntos, ¿verdad? Pero más allá de la creación, vemos que Dios provee, y obviamente provee a través de la creación, pero provee de varias maneras. Y aquí en este texto no vamos a tocar profundamente todo lo que pasó aquí,
Pero lo que vemos, especialmente en el versículo 16, en épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien. Entonces, por la providencia, aprendemos que Dios es bueno y bondadoso, generoso. Ok, muy bien. Y no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias. Y Jesucristo mismo en Mateo 5 hace ese argumento, dando evidencias de lo que nosotros llamamos la gracia común. Dios o Cristo en su Sermón de Monte da evidencias de la gracia común diciendo que las lluvias caen sobre los buenos y los malos. Entonces el agricultor malvado, bueno, también recibe lluvias en su cosecha. Y es evidencia de que Dios es bondadoso y que su gracia común se extiende a todos, inclusive a los malos, los malvados. Y también dice que cuando Dios manda que se levante el sol, también se levanta sobre los malvados. Igual que sobre los buenos, tal como sobre los buenos. Entonces es un argumento sumamente sencillo que usa Jesucristo dándonos evidencias de la bondad general, de la gracia común de Dios sobre todas las criaturas. Y dice aquí también, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas. Entonces la cosecha se crece y da fruto, no importa la condición moral del agricultor, proporcionándoles comida y alegría. Interesante, ¿no? Que Dr. Lucas argumenta de que la alegría de corazón que a veces sentimos, que a veces sienten los malvados, también es parte de la gracia común, la bondad de Dios que se extiende a toda criatura. La alegría de corazón. Y también los que no conocen a Dios o no creen en Jesucristo también experimentan estas alegrías en sus vidas por prácticamente los mismos motivos por los cuales nosotros también sentimos alegría. Y es parte de la gracia común. Comida, le da comida. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. Entonces hay puntos sumamente sencillos, pero también puntos que debemos de tocar aquí. Salmo 146, versículo 6, Creador del cielo y de la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. Entonces, Pablo y este salmista están diciendo lo mismo. Están expresando monoteísmo judío, práctico. En otras palabras, él está diciendo que si existe esta provisión es porque el Dios verdadero, el único creador, ha provisto lo que nosotros recibimos de su bondad. En otras palabras, él está argumentando por la singularidad de Dios, que no hay otro. Si existe un Dios creador, ese Dios creador es el Dios. En el credo de los apóstoles decimos, creo en Dios el Padre Todopoderoso, hacedor del cielo y de la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. El punto aquí es que ambos, Pablo y el salmista, están de acuerdo en que solo el Dios que crea es Dios. Que solo el Dios que crea, ese Dios es el único Dios. Dios no dejó nada para hacer a otros dioses. Entonces, ese Dios lo hace todo. Y teológicamente, otros dioses que no existen no hacen nada. ¿Ok? Éxodo, por eso, dice, soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto. Yo lo hice, nadie más. Yo te saqué del país donde eras esclavo. Y por eso no tengas otros dioses, porque no existen. Por lo tanto, no es un monoteísmo teórico, sino práctico. Todo lo que se necesita que haga una deidad, solo Jehová, solo el Padre de Jesús lo hace.
y solo Él es Dios y nadie más necesita aplicar. Entonces, Isaías lo dice. Recuerden esto, rebeldes, piénsenlo bien, fíjenlo en su mente, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios, no hay ningún otro. Yo soy Dios, no hay nadie igual a mí. Yo anuncio al fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Dios se burla de cualquier competidor. Dios no compite con otros dioses. Dios no entra en juegos de dioses. Lo que estamos diciendo es que si Dios es un Dios de providencia, solo el Dios de providencia es el Dios creador. Y si existe el Dios creador, recibimos de ese Dios creador todo lo que necesitamos. Y no existe otro Dios más allá de Dios creador. Entonces es un argumento que usan los judíos y usan los profetas del Antiguo Testamento para que la gente entienda que el Dios creador es el único Dios. Y el que crea es el que provea, o si provee, también es el creador y no hay otro. Es un argumento sumamente sencillo, pero es un argumento que se nos olvida fácilmente, porque siempre buscamos a otros dioses, buscamos a otros proveedores y buscamos a otros métodos, otros sistemas, otros ídolos, y nos arrodillamos ante esos ídolos que no tienen ojos ni oídos, ni poderes, pero nosotros atribuimos poderes a muchos ídolos y nos entregamos a esos ídolos. Y es una tontería, porque el argumento judío del monoteísmo es un monoteísmo práctico. El proveedor es el creador y no hay otro. Y Dios mismo hace esos argumentos de sí mismo. El que crea, el que provea, el que redime. ¿Por qué buscan ustedes a otros? No existen. Estúpidos son ustedes. Entonces, no busquen a otros ídolos. Y también eso hace distinción entre el creador y la criatura. Obviamente, si Dios provee, somos criaturas que recibimos, y el Dios creador, el que provee. Entonces, simplemente por hablar de la providencia, estamos haciendo una gran distinción entre el creador y la criatura. Y otra vez, no es cosa sencilla dar énfasis al hecho de que somos criaturas, porque también es la primera cosa que se nos olvida cuando buscamos a otros dioses. Es la primera tentación que Satanás le hizo a Eva, que ella se olvidara de quién era. Criatura. ¿Tú puedes hacer como Dios? No, criatura. Nosotros tenemos que acordar que somos criaturas, y solo recordando eso vamos a poder alabar y amar a Dios como Él quiere que lo alabemos. Muy bien, Hechos 17, otro texto que nos enseña mucho acerca de la providencia de Dios. Y fíjense en los argumentos del apóstol Pablo, tomando en cuenta lo que Dios se ha revelado en la historia, en las naciones y en otras áreas de su providencia. Por favor. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra.
escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Y otra vez hay que recordar que estamos hablando de revelación general, de un Dios que se revela a través de su providencia. En este caso estamos estudiando los comentarios del apóstol Pablo que él hizo en Hechos, el capítulo 17, hablando del señorío de Dios, haciéndonos recordar que el Dios creador también es el Señor sobre todo lo que Él ha creado. Y el versículo 24 nos explica eso con claridad. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. Él es Señor. Por el hecho de que Él es el creador, implica que también es el Rey, es el Señor sobre todo lo que Él ha hecho. Entonces, tiene toda autoridad. También este texto habla de un ancestro común, diciendo que todos nosotros somos descendientes de Adán, de un solo hombre, y para mí eso prueba con totalidad la existencia de una persona que se llamaba Adán, y que todos somos descendientes de él. Pero el punto aquí es que el hecho de que Adán le debió lealtad y fidelidad a Dios, también nosotros, como parte de la misma familia, la misma esencia, nosotros también le debemos a Dios la misma lealtad, fidelidad y obediencia, así como en el caso de Adán. Versículo 26 también habla de otro aspecto de la providencia de Dios. Dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y Dios determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Entonces, este texto enseña que Dios ejerce autoridad también sobre las naciones, sobre las fronteras, sobre las migraciones de pueblos de un lugar a otro. Dios es el que está colocando, guiando, ejerciendo control y poder y autoridad sobre todos estos movimientos de pueblos, de gentes, de el fenómeno de la inmigración también, según este texto, es de Dios. Dios no solo ordena las estaciones, también los asuntos de las naciones. Dios en su benevolencia establece orden en la creación entre las naciones y en nuestras vidas personales. Pablo se mueve del gobierno de Dios sobre la naturaleza hacia su gobierno sobre los humanos. Entonces, estos textos, Nehemías 9, Isaías 40, Salmo 35, Salmo 148, merecen mucho estudio porque enseñan el mismo concepto de un Dios soberano sobre las naciones, las fronteras y los asuntos de los gobiernos de las naciones, con el objetivo que Pablo lo hace bien claro en el versículo 27. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Entienden este versículo? ¿Para qué Dios mueve a los pueblos de un lugar a otro? Pablo dice, Dios determina donde ellos van a vivir, con el propósito de que estimularles a buscarlo. Y Dios en su providencia hace eso. Yo digo que las migraciones de los pueblos es el plan de un Dios soberano estimulando búsqueda a Él mismo
porque quedándonos estancados en una tribu con la cultura de la familia de esa tribu, entonces la gente deja de buscar y aceptan las tradiciones y con mucho temor consideran otra cosa. Pero hay una gotita de lo negativo aquí en este texto también, porque Pablo dice a tientas. Entonces hay un reconocimiento a nuestra degradación. Estamos buscando en la oscuridad, siendo motivados por su revelación para encontrarlos, solo por Dios, quien creó todas las cosas. Solo el Dios que guía la naturaleza es digno de nuestra alabanza y adoración. Dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pablo está diciendo que aún los griegos reconocen esas verdades. Y ellos no han leído la Biblia, no han tenido la Biblia, pero entienden dos atributos, omnipresencia y también dependencia de este Dios omnipresente. Y entendemos que venimos de un solo hombre. Entonces, Pablo dice que sabemos todas estas cosas por revelación general, en este caso, por providencia. Esto no es solo una idea judía, los griegos lo sentían así también. Pablo usa este sentido que tenemos como un puente para comunicar el Evangelio, porque ¿qué es la última cosa que Pablo dice en ese discurso con los griegos en Atenas? En versículo 31. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Entonces, pura providencia, pura historia, pura gracia común, puras evidencias de un Dios amoroso, bondadoso y resucitado. Pablo, con mucha astucia, se identifica con los griegos, diciéndoles, todo el mundo sabe esas cosas. Todo el mundo entendemos por medio de revelación general, por medio de providencia, por medio de la manera en que Dios provee, por medio de la manera en que Dios mueve a los pueblos de un lugar a otro. Entendemos que Dios es el Dios que coloca todo para que nosotros empezáramos a buscarlo aún a tientas. Y Él nos va a ayudar. Pero algo más se necesita. Y por eso Pablo mete la idea del Cristo resucitado. Aquí terminamos y vamos a pasar 15 minutos después de un descanso hablando de la tercera cosa, la conciencia moral.